pantalla a todos. Bien. Vamos a continuar con algunos problemas de aplicación de hidrodinámica. Voy a compartir la pantalla. ¿Cuál es? El tema que hemos visto es de hidrodinámica. Hidrodinámica es una parte de la física que estudia fluidos en movimiento. Fluido, dinámica, movimiento. Hay dos ecuaciones que gobiernan los problemas de dinámica de fluidos. La primera, ecuación de continuidad, que puede escribirse de dos formas. Una, en función del caudal másico. Caudal másico es la masa que pasa por la sección de la tubería en la unidad de tiempo. Y es igual a la densidad por la sección, por el área 1 y por la velocidad 1 en una parte de la tubería, es igual a la densidad por área 2 por velocidad en otra parte. Las unidades son kilogramo por segundo. La masa, caudal másico, la masa que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo, kilogramos por segundo. El caudal másico es entonces densidad por área por velocidad. Y la otra forma de expresar es el caudal volumétrico. El volumen no se comprime. Y el caudal volumétrico es área 1, la sección, el espesor, el grosor, área 1, por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Sería volumen por unidad de tiempo. Se mide en metros cúbicos por segundo o puede ser litros por segundo. Cualquier unidad de volumen sobre cualquier unidad de tiempo. Esos son los caudales másico y volumétrico. La ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa. La otra ecuación es la ecuación de Bernoulli. Expresa la conservación de energía. En cualquier punto, el punto 1 de la tubería, la presión en el punto 1 más la presión dinámica, que es un medio densidad por velocidad 1 al cuadrado, más la presión hidrostática, que es densidad gravedad por altura, en el punto 1, es igual a lo mismo en el punto 2. Presión 2, presión dinámica 2 y presión estática 2. Estas son las dos ecuaciones que tienen que memorizar para el examen oral. Voy a preguntar en el examen oral estas dos ecuaciones que se miden. Bueno, hemos visto un problema y quedamos en el medidor de Venturi. Hoy veremos el medidor de Venturi, que sirve para encontrar la velocidad de los fluidos en movimiento. El medidor de Venturi. Hicimos un problema, espero que lo hayan repasado. Este es el medidor de Venturi. Medidor de Venturi. Es un tubo que comienza con una parte ancha, y luego tiene un estrechamiento. La parte ancha tiene sección 1 o área 1, sección 1 o área 1, y sufre un estrechamiento de área menor, área 2. La parte ancha y la parte angosta están conectados entre sí mediante este tubo en forma de U, que contiene un líquido manométrico. La densidad del fluido que está circulando es ρ. Y la densidad del líquido manométrico, que es imisible, es diferente, sería, digamos, ρ'P.
Esta sería la densidad. Es un líquido manométrico de diferente densidad. Este es el medidor de Venturi. Como ven, es sencillo. Un tubo con un estrechamiento conectados por un tubo en forma de U. Vamos a hacer las ecuaciones. Decirles, por ejemplo, que aquí se marcan dos puntos que podemos llamar como puntos aquí. En la columna del nivel más bajo. Bueno, aquí ya está circulando el fluido como creo que han visto en el laboratorio. La presión en la parte ancha es mayor y empuja al fluido manométrico, y la presión en la parte angosta es menor y se deja empujar. Por eso se produce esta diferencia de nivel H minúscula en las columnas del líquido manométrico. Una vez que se estabiliza a esta altura, a esa altura, voy a un poquito reducirlo. Ya. Ahí. Que creo que se puede ver. Decía, a esta altura, que podemos llamar los puntos M y N, si quieren. El punto M y el punto N. Entonces, una vez que se ha estabilizado, aquí hay una presión en el punto M. En el punto M voy a dibujar una marquita. Hay una presión. Y en N lo propio. Pero como están a la misma altura, la presión en M será igual a la presión en N, porque están a la misma altura. Eso es aquí lo que quiero hacer. Voy a anotarlo. La presión en M. Voy a cambiar aquí el teclado, aquí. Ya. Será igual a la presión en N. Ya. La presión en el punto M, en la columna de más bajo nivel, es igual a la presión en el punto N. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. Se encuentran el mismo nivel, a la misma altura. ¿Y cuál es la presión en el punto M? La presión en el punto M será la presión en el punto 1, aquí, en la parte central del tubo, más la presión hidrostática de esta columna de líquido, que es el mismo líquido que está circulando. Sería hidrostática porque no se está moviendo el líquido en el tubo. Densidad por gravedad por altura. La altura esta no conocemos, vamos a decir que es Y. Esta altura, hasta aquí, será Y. Pueden ir dibujando en su cuaderno esto. Esta altura es Y. Y. Bueno. Entonces decía, la presión en el punto M será la presión 1 más la presión hidrostática de esta columna. Densidad del líquido que circula por gravedad por altura. ¿Qué altura? Y más H. Lo puedo anotar aquí. La presión en el punto
M es igual a la presión en el punto 1 más la presión hidrostática, que sería densidad. Voy a buscar la letra que representa la densidad, es la letra griega ρ. Densidad por gravedad por altura. ¿Qué altura? Decía Y más H. Entonces la presión en el punto M es la presión P en el punto 1 en la parte central del tubo, más la presión hidrostática en la altura. Eso es. Bueno, entonces reitero, la presión aquí en el punto M es la presión 1 más densidad, gravedad y altura. Y en el punto N, la presión Mn será presión 2 más la presión de esta columna de densidad ρ y esta columna de líquido manométrico de densidad ρ'A. Entonces vamos a anotar aquí la expresión. Será entonces, voy a anotar la ecuación, es igual a la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad, minúscula la gravedad, por la altura Y, más la densidad del líquido manométrico, que podemos llamar de densidad prima o densidad, lo voy a poner asterisco, por gravedad, por altura H. Estas son las presiones. Bueno, entonces podemos hacer operaciones para encontrar la diferencia de presiones. La presión 2 está aquí en el segundo miembro con signo positivo, pasará al primer miembro con signo negativo. La presión 2 está sumando en el segundo miembro, pasa a restar en el segundo miembro. O antes de eso, más bien primero voy a simplificarlo, esto. Multiplicando densidad por gravedad por cada término del paréntesis. Es decir, densidad por gravedad por Y. Densidad por gravedad por Y más densidad por gravedad por H. Estoy multiplicando el coeficiente por el término del paréntesis. Muy bien. Hay dos términos semejantes. Densidad por gravedad por H es idéntico en el segundo miembro a densidad por gravedad por H. Por tanto, estos términos se pueden simplificar. Simplificamos este término con este otro. Y ahora sí, la diferencia de presiones. Bueno, esto que he simplificado lo voy a quitar. Y también esto. Ya. La presión 2 que está sumando en el segundo miembro pasa a restar en el primer miembro. Lo quitamos del segundo miembro. Y densidad por gravedad por altura del primer miembro que está sumando pasa a restar al segundo miembro. Esta es una primera ecuación que expresa la diferencia de presiones. Eso es.
podemos llamar la ecuación 1. Es una ecuación que nos expresa que la diferencia de presiones entre el punto 1 y 2 en el tubo principal horizontal es igual a la densidad del líquido manométrico por la gravedad por la altura, H, menos densidad del líquido que circula por la gravedad por la altura. A se puede también simplificar aquí. Vamos a simplificarlo. G por H. Simplificamos la gravedad por la altura. Esto pasa dentro del paréntesis. Y aquí simplificamos GH. Esta es entonces la primera ecuación, que estamos llamando la ecuación 1. Y ya. Esta es. La diferencia de presiones entre el punto 1 y 2. La diferencia de presiones entre el punto 1 y 2, el punto de mayor sección y el estrechamiento, es igual a la gravedad por la altura, la densidad del líquido manométrico menos la densidad del líquido que está circulando. Esa es una primera ecuación. Veremos otra. Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. Aquí. Para aplicar la ecuación de Bernoulli, normalmente se marca un nivel de diferencia, que puede estar en cualquier lugar. El nivel de diferencia puede estar en cualquier lugar. Por ejemplo, podríamos marcar en la base del tubo en U. Aquí podríamos marcar que esto sea la altura 0. Entonces, aquí está el punto 1 en la parte ancha y el punto 2 en la parte angosta, que están en la misma horizontal. De modo que la distancia o la altura al punto 1 es esta. Sería H1. La altura al punto 2 es la misma, porque están en una parte horizontal, sería H2. O sea, H1 y H2 es lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Altura 1 y altura 2 es la misma porque están en la misma horizontal. O también, como les dije, el nivel de altura 0 se puede marcar en cualquier parte. Podemos marcarlo aquí mismo, que pase por los puntos. Si hacemos que el nivel de diferencia pase por los puntos, aquí tendríamos entonces el nivel de altura 0. Altura igual 0. En este caso, altura H1 es 0 y altura H2 es 0. En resumen, cuando el tubo es horizontal como este, la altura 1 y la altura 2 son iguales. Bueno, entonces copiamos la ecuación de Bernoulli que hicimos en la clase anterior, esta. Esta es la ecuación de Bernoulli. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos indicando que la altura 1 es igual a la altura 2.
Por lo tanto, se van a simplificar. Altura 1 es igual a altura 2. Altura 1 es igual a altura 2. ¿Por qué? Porque están en la misma horizontal. Son horizontales. Están en la misma horizontal. Ah, si eso es así, entonces se va a simplificar altura 1 con altura 2. Altura 1 será igual a estos dos términos que tiene altura 2 y se van a simplificar. La ecuación quedaría de esta manera. Esto se simplificó. Esto también. Y hacemos otra expresión de diferencia de presiones. Presión 2 que está sumando en el segundo miembro pasa a restar al segundo miembro, al primer miembro. Presión 2. No es así. Esta presión. Ahora sí. Y lo quitamos del segundo miembro. Y similarmente, la presión dinámica 1, que estaba sumando en el primer miembro, pasa a restar al segundo miembro. Y tenemos otra expresión de diferencia de presión de este tubo de Venturi. Se puede factorizar también. Un medio de la densidad. Factorizando un medio de la densidad, tendríamos esta expresión. Otra ecuación de diferencia de presiones en función de velocidades puede ser, si quieren, la ecuación 2. Presión 1 menos presión 2 es igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. La anterior, presión 1 menos presión 2, es gravedad por altura por la diferencia de densidades. Se puede poner también de aquí en términos de la velocidad 1, aplicando la ecuación de continuidad. Aplicando la ecuación de continuidad. ¿Qué dice? El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y de aquí podemos despejar la velocidad 2. Ya. Despejando. La velocidad 2. Tenemos aquí. Será igual a un cociente. Velocidad 2. El segundo miembro queda tal cual. Y aquí quedaría el área 2. Está multiplicando, pasa a dividir. Eso es.
Sustituyendo en la ecuación 2, o sea, aquí, la velocidad 2. A ver cómo sale. Voy a colocar un corchete para que... Ya. Ahí se me ha ido. La velocidad 2 está al cuadrado. Creo que ahora sí. Y aquí un paréntesis. Ya. Entonces la velocidad 2 es esto. Área 1 por velocidad 1 sobre área 2 al cuadrado. Menos la velocidad 1 al cuadrado. Ya, eso es. Lo que he hecho es sustituir la velocidad 2 en la ecuación 2. Bueno. Y ahora se puede factorizar velocidad 1. Vamos a factorizar la velocidad 1. ¿Cómo quedaría? Aquí voy a sacarlo. Como factor común, la velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué queda? Quedaría aquí un cociente siguiente. A sub 2 al cuadrado. Podemos ponerlo como un divisor. Es a sub 2 al cuadrado. Con esto. El área 2 al cuadrado como un divisor. Área 2 al cuadrado entre 2 al cuadrado queda 1. Por aquí quedaría área 1 al cuadrado. Menos, quedaría esto. Área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado. Bueno, está hecha la factorización. Esta sería la ecuación 3. En la ecuación 3, el primer miembro es presión 1 menos presión 2. En la ecuación 1, el primer miembro es presión 1 menos presión 2. Si los primeros miembros son iguales, los segundos tienen que serlo. Entonces, igualamos 1 y 3. Igualando 1 y 3.
el segundo miembro de la ecuación 3 tiene que ser igual al segundo miembro de la ecuación 1. Si los primeros miembros son iguales, los segundos tienen que ser. Y de aquí se despeja la velocidad 1. Bueno. Despejando la velocidad 1. Velocidad 1. Será igual a. Bueno, como es raíz cuadrada, se va a sacar la raíz cuadrada. Quedaría entonces aquí, sacando la raíz, el área 2 con el cuadrado y la raíz se va a ir. Por, en lo demás quedará la raíz cuadrada de un cociente, este no, aquí. Ahora sí. Bueno, aquí 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 2. Y este término que estaba en el segundo miembro es por el cual se multiplica. Densidad que está multiplicando pasa a dividir. Y este término, que lo pondremos entre paréntesis, pasa a dividir. A1 al cuadrado menos A sub 2 al cuadrado. Esta es la ecuación para hallar la velocidad. Esta ecuación. Porque el área 1 y el área 2 se puede calcular. Las densidades se conocen y la altura se puede medir. O sea, aquí en el medidor de Venturi. Conociendo el diámetro, se calcula el área 1 en la parte ancha. Conociendo el diámetro, se calcula el área 2 en la parte angosta. Esta altura h se la puede medir con un flexómetro y las densidades se conocen. Por eso, este medidor de Venturi se llama así, por el autor, y la fórmula de velocidad es esta. Sin embargo, también se pueden aplicar estas otras ecuaciones que hemos visto de diferencia de presiones, la ecuación 1, 2 y 3, de diferencia de presiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? Bueno. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí. Bueno, bueno, y veremos un problemita de aplicación. Aquí he escogido. Lo importante, como dijimos, es la actitud en la solución de problemas, ¿no? Esto es relativamente sencillo. Problema número 3. En el tubo de la figura es un medidor de Venturi. Las secciones transversales son de 36 centímetros cuadrados y 9 centímetros cuadrados. 36 y 9 centímetros cuadrados en el estrellamiento. Cada 5 segundos salen 27 litros de agua. Calcular
las velocidades en las partes ancha y estrecha, o sea, en A y en B. Hallar la diferencia de presiones entre estas partes, entre A y B. Y calcular la diferencia de alturas en la columna del mercurio del tubo en U, o sea, hallar H. Eso es. Voy a anotar los datos. Datos. Bueno, es A y B, área A y área B. Bueno. La sección puede ser 1 o, como en este caso, B. Área A es 36 centímetros cuadrados, porque el área se mide en centímetros cuadrados. 36 centímetros cuadrados. El área B. 9 centímetros al cuadrado. Gracias. A mayúscula, área B. 9. ¿Qué más? ¿Qué más? Cada 5 segundos salen 27 litros de agua. Si quieren lo pongo como tiempo. 5 segundos. Volumen, 27 litros. Litros. Agua. La densidad del agua. Densidad del agua. Como estamos en el sistema, bueno, vamos a hacerlo en el sistema sexagesimal, porque está en centímetros. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué más? Calcular la diferencia de las columnas de mercurio. La densidad del mercurio es 13. Estos datos de densidad son datos de tabla 13,6. Bueno, inciso A, calcular las velocidades en las partes ancha y angosta. Ya. Entonces, las velocidades, como conocemos el área, y no hay muchas ecuaciones que buscar, ¿no? Aquí conocemos el área y buscamos las velocidades. Entonces tenemos que hacer con la ecuación de continuidad. Volumétrica, porque se conoce también el volumen, ¿no? No hay mucho que buscar. Y nos dan, dice, 27 litros es volumen, y sale en 5 segundos, es tiempo. Eso es caudal volumétrico. Caudal volumétrico voy a anotarlo así, y a propósito también es como quienes de pasar conceptualmente qué es el caudal volumétrico. El caudal volumétrico, por una parte conceptualmente, es volumen sobre tiempo. Será un cociente. Lo voy a anotar tal cual para que quede en el recuerdo. Es volumen sobre tiempo. El caudal volumétrico. Los 5 litros tenemos que llevarlo a centímetros cúbicos. Aquí. 5 litros multiplicamos por un factor de conversión para decir que 1 litro
tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 27.000 centímetros cúbicos. Ya, conocemos. Entonces, el caudal volumétrico sería esto. 27.000 centímetros cúbicos que salen cada 5 segundos. Entre 5. ¿Cuánto da? $5,400. Gracias. 5.400 centímetros cúbicos por segundo. Si quieren, anoto de esta manera para que sea más clarito. Por segundo. Es el caudal. Por una parte. También el caudal volumétrico en la ecuación de continuidad en cualquier punto. Caudal volumétrico 1 será igual al área 1 por la velocidad 1. Área 1 por la velocidad 1. ¿Se conoce el área? 36, se conoce el caudal, despejar velocidad. Sería 5.400 entre 36. ¿Cuánto da? $150. 150, ¿qué? Es velocidad. Ahí me sale. Creo que estamos aquí. Ya. 150, ¿qué? Velocidad, centímetros sobre segundo. Similarmente, en la parte angosta, caudal volumétrico 2, será área 2 por velocidad 2 y despejamos la velocidad 2. 5.400 entre 9. $600. Gracias. 600 centímetros por segundo. Entonces, estas son las velocidades en la parte ancha y angosta. $150 centímetros por segundo. En la parte ancha, fíjense, la velocidad es menor. Y 600 centímetros por segundo es más menor. El inciso A. Hallar la diferencia de presiones. Hallar la diferencia de presiones entre estas partes. Inciso B. Entonces hemos hecho ecuaciones A. Los datos que conocemos son áreas o velocidades. Áreas o velocidades. Aquí tenemos ecuaciones. Esta, la 1, es diferencia de presiones, pero no conocemos H.
Esta podría ser. Aquí se conoce todo. Voy a hacerlo copiar, pegar. Ya. La diferencia de presiones. La densidad es agua. La densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Un gramo por centímetro cúbico. Y las velocidades. Velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Las velocidades que hemos sacado. La velocidad 2, 600 menos 150. Bueno, no estoy poniendo las unidades, pero después lo voy a poner. Igual. Ingeniero, ¿Sí? sale 168.750. Gracias. Como es presión, la presión es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Será entonces fuerza, sistema sexagesimal, dinas. Área, sistema sexagesimal, centímetros cuadrados. Esta sería la solución o la diferencia de presiones para este problema. Como ven, no es tan complicado. Y finalmente, calcular la diferencia de alturas en la columna de mercurio. H. Una ecuación donde tenemos H es justamente la primera que hemos hecho, que podría ser esta. Se conocen las presiones, ya hemos calculado, está el dato ahí, la gravedad, las densidades. Despejar H. H igual. La diferencia de presiones sobre esto que pasa a dividir. Por supuesto, menos H. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí. Eso es, lo que salga es la altura. Bueno, tiempo cumplido. Nos queda una clase más del día viernes para hacer problemas ya de hidrostática y de hidrodinámica. Vayan practicando, yo este apunte lo voy a pasar enseguida. Entonces, hemos hecho problemas de hidrodinámica, por lo menos creo que 3. Y también van a ser en la ayudantía. Bueno, ¿alguna pregunta, juventud, antes de acabar la clase? Ninguna, Inge. Bueno, entonces vayan practicando, nos vemos el día viernes en la primera hora de teoría
y luego laboratorio. Está bien, ingeniero. El día viernes pasado estaban felices, ¿no? Porque no pasé teoría. No. No, lo extrañamos. No me han enseñado. Bueno, les cuento muy cortito. En la vida cristiana, por lo menos, siempre hay una esperanza de la eternidad. Sucede que el día viernes yo estaba de duelo, ¿no? Jueves en la noche, falleció mi hermano mayor con COVID, se le complicó, y pues estaba yo, por supuesto, acompañando a la familia. Si bien hay tristeza, pero hay una paz porque la familia está consolada, fortalecida, y por supuesto yo también. Por eso digo, problemas tenemos, pero lo importante es la reacción emocional que cada uno siente. Yo le dije a Diego, por favor, Diego, pasa al laboratorio y programa vos, que yo no estoy en condiciones, y bueno, Diego hizo un buen trabajo. Pero jóvenes, así es la vida, por eso mientras tengamos vida, vivamos con alegría, en paz y haciendo siempre lo correcto. Hasta el viernes, adiós, que tengan buena tarde. Hasta luego, ingeniero. Mi Hasta luego, sentido, ingeniero. pésame. Que le vaya muy bien. Luego, ingeniero. Bendiciones. Gracias.